Pajarera Magazine. Hola, soy María Toca, coordinadora de La Pajarera Magazine, y vengo, como en otras ocasiones, con un nuevo podcast para contarles cosas de la historia que quizás se conozcan, pero entiendo que a veces han quedado un poquito ocultas. Hoy vamos a hablar de la fortuna de los Franco, la fortuna de la familia Franco. Ya les dije cuando realizamos el podcast sobre el consultorio de la señora Francis que la importancia que tenía la propaganda en todos los sistemas políticos, pero sobre todo en la dictadura. Eso el doctor Goebbels en la Alemania nazi lo trabajó muchísimo. Ya les contaba que él había propuesto que en cada casa de cada persona de Alemania hubiera una radio, como forma de llevar el mensaje, su mensaje político, la voz del Führer, a cada casa, a cada núcleo familiar. Los fascistas españoles, los franquistas, pues eran buenos alumnos de sus amigos los nazis, y entonces copiaron mucho de esa parafernalia propagandística. Durante la dictadura, y después también ese mensaje ha seguido, se nos hacía creer en la sobriedad del dictador, en la sobriedad de los Franco. Era un hombre militar que se había educado en los cuarteles, militar africanista además, entonces no le gustaba beber, odiaba el alcohol, el vicio de la lujuria, eso estamos seguros que no tenía, y bueno, era un hombre que se le consideraba, que nos hicieron creer que era muy sobrio, él y su familia, y les puedo asegurar, y ahora mismo ya hay varios trabajos, varios libros editados que demuestran lo contrario, y van a entenderlo por qué. El boato y los entorchados, las fotos nos demuestran que le gustaban. Las bodas que hizo tanto de su hija como de su nieta, de su primera nieta, porque las siguientes ya se había muerto, nos demuestran cómo el amor que sentían por los uniformes. Lo imitó muy bien, y yo creo que le superó el señor Aznar cuando casó a su hija mayor en el Escorial. Eso hablaremos quizá otro día. El entrar bajo palio en las iglesias es algo que también no tiene duda, porque nos lo testifican las fotos. Pero el amor por el dinero, por las propiedades, ese es el que hoy voy a contar y vamos a demostrar que existió. Mirad, cuando Franco empezó la guerra, dio su golpe de Estado en 1936, ganaba su sueldo como general del ejército español, era de 3.000 pesetas. Cuando acaba la guerra, él, que es el generalísimo y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ya el jefe del Estado, se había subido a 30.000. Había añadido un cero a su sueldo. Eso durante la guerra. En 1938, don Pedro Barrié de la Maza, que era un señor de Ferrol, que tenía empresas, era un empresario, no se sabe muy bien si don Pedro era afín a la ideología fascista o era meramente práctico y sabía que arrimándose al poder él podía potenciar su riqueza industrial. A este señor se le ocurre la feliz idea, recuerden la fecha, 1938. Galicia no estaba en guerra porque Galicia se unió rápidamente a los golpistas, entonces en Galicia no había guerra, pero lo que se había era una enorme hambruna y la necesidad que produce pues cualquier guerra. Este señor se le ocurre la feliz idea de hacer un regalo al caudillo y decide que ese regalo lo paguen los coruñeses. Primero hace una acuestación entre el personal de la administración de Galicia. El regalo que quería hacer don Pedro Barrié de la Maza era ni más ni menos que el Pazo de Meirás, que fue la residencia de doña Emilia Pardo Bazán, y ese pazo lógicamente era de sus herederos. Claro, hay sus más y sus menos, porque cuando alguien cercano a Franco quería poseer algo, nadie se atrevía a negárselo, es decir, ya los herederos han confesado que se lo vendieron muy barato, pero había que pagarlo, y entonces pues decide don Pedro, en vez de pagarlo él, que hubiera sido lo lógico, que no, que sea la población gallega de La Coruña. Primero, lo que os decía, va a los administrativos del Estado y les obligan, entre comillas, aunque ellos dicen que era algo voluntario, a poner parte de su sueldo para esta compra. No debió de llegar porque luego tuvieron que enviar a
pandillas de falangistas por las casas de los pueblos, de los alrededores del Pazo, para recaudar más fondos. Consigue comprar el Pazo y se lo regala al caudillo, que lo recibe con mucha simpatía, recibe este agasajo con mucha simpatía. Lógicamente, a raíz de ese regalo, la amistad entre ambos hombres se estrecha, de manera que, bueno, el señor Barrié de la Maza consigue hacer muy buenos negocios, pero pasa el tiempo, pasando los años 50, y resulta que las empresas del señor Barrié de la Maza, bueno, pues no iban tan bien, y había hecho negocios que no estaban saliendo tan bien, y casualidad, en una administración de Lotería de La Coruña, el señor Barrié compra 6 de las 7 ediciones del premio de la lotería, y le toca. El señor Barrié de la Maza debió de tener una intuición ahí brutal, ¿no? Y le toca la lotería, con lo cual creo que fueron alrededor de 250 millones de pesetas de la época, que les aseguro que la cantidad era impresionante, y sanea sus empresas. Bueno, esta es una de las cosas. Posteriormente, el conde de las Almenas deja al generalísimo un palacete, el Canto del Pico, porque, claro, Hitler tenía su nido del Águila, donde pasaba sus días de descanso, y Franco no podía ser menos. El Führer español no podía ser menos. Entonces este señor, a su muerte, le deja en herencia este palacete, el Canto del Pico, que es otra de las posesiones de la familia Franco. Posteriormente, bastantes años después, ya cuando Franco está muerto y en España el sistema ya es democrático y hay que pagar las tasas, el IBI, es decir, los impuestos que suponen estas propiedades, claro, la familia, que estaba acostumbrada a no pagar nada, deciden vender este palacio y lo venden por 360 millones de pesetas de los años 70. Al finalizar la guerra es cuando la cosa se dispara. Hay anécdotas muy jugosas que además son conocidas popularmente, y es el amor que tenía la señora de Franco, la esposa de Franco, doña Carmen Polo, por las joyas. Ella siempre se adornaba con collares, de hecho la llamaban la Collares. Entonces esta señora, el amor que siente por las joyas es tremendo. Se dice y se ha comentado con testigos incluso presenciales que las joyerías de Madrid se pasaban el aviso cuando la señora de Franco salía a hacer compras con sus amigas, pues se pasaban el aviso los joyeros para esconder las piezas más valiosas que tenían en sus estanterías, porque ella llegaba, elegía lo que le gustaba sin tener el detalle de pagar las cuentas. Es conocido también cómo se apropiaron y aparecieron en el Pazo de Meirás varias estatuas de la Catedral de Santiago que habían arramblado con ellas y se las habían llevado al Pazo. Afortunadamente han sido devueltas a la Catedral y al patrimonio de todos los españoles, ¿no? que es lo que tenemos. En el Pardo se reciben visitas 2 veces a la semana, visitas de gente que va a llevarle regalos al caudillo. Esto era como los Reyes Magos cuando iban a Belén, ¿no? Le llevaban regalos y le llevaban joyas, le llevaban objetos de arte, muchos de ellos objetos de arte no, la palabra incautado me niego, robados a las familias republicanas que habían perdido la guerra, se lo llevan al caudillo. Evidentemente, estos regalos no se hacen por nada ni para nada. Tienen ustedes una película maravillosa, La Escopeta Nacional, y esa película retrata perfectamente, mejor que todo lo que yo les pueda contar y que 1000 tratados sociológicos, el intercambio de favores que se producen en esas cacerías, en esos encuentros entre la dictadura y la gente de empresa. Esos 2 días a la semana, lo que les digo, se les va llevando pues objetos de arte, regalos y tal. La probada avaricia de Franco, aunque solamente sea por este detalle, ya queda demostrado. Miren, Tulio Vargas, el presidente de Brasil de los años 40, los años 40, sobre todo el año 41, la gente en España moría de hambre, pero morían muchos de hambre. La hambruna fue endémica, duró hasta bien entrada la década de los 50. Bueno, pues este presidente de Brasil, Tulio Vargas, como les decía, se entera de cómo está la situación española y decide mandar unos contenedores con cientos y miles de kilos de café para España. Franco decide apropiarse de ese café y lo vende él
lo pone a la venta, consiguiendo con la venta de ese café 85 millones de pesetas de los años 40, lógicamente sin ningún costo, porque había sido un regalo al pueblo español de Tulio Vargas. En el libro Mis conversaciones privadas con Franco, de su primo, del general Franco Salgado Araujo, él cuenta y da buena perspectiva de esa avaricia. Intenta salvar a Franco de esa avaricia y de esa rapiña, y él encauza un poquito hacia la familia, pero evidentemente Franco estaba ahí y era el que llevaba todo el peso, ¿no? Cuando se casa su hija, Carmen Franco, añade a la familia a Cristóbal Martínez Bourdieu, que este era el cuervo carroñero más terrible que se podía entrar en una familia. Este hombre, cuando se casa con Carmen, era titular de Cardiología de la Paz, del Ramón y Cajal, de varios hospitales que sería largo de citar, varios hospitales públicos, pero también privados. Por ejemplo, estaba en Sanitas, en Incosol, el Hospital de Marbella. ¿Cómo sería la cantidad de cargos que acumuló este médico, que su sueldo mensual era de 2 millones de pesetas de los años 60? 2 millones de pesetas. ¿Qué ocurría? A lo que su mujer Carmen Franco se unió. Tener a un Franco en la nómina de un hospital, se pueden imaginar ustedes la importancia que tenía. Era el yernísimo, que le llamaban. Entonces, en consejos de administración de empresas constructoras turísticas, fueron consejeros de Banús también, pues querían tener tanto a la hija como al yerno, porque gracias a eso se conseguían muchos favores de la dictadura. Evidentemente, todos esos consejos de administración eran muy bien pagados. Por ejemplo, estaban en los consejos de administración de Meliá, Marsans, Construcciones y Contratas, sí, la empresa de las Koplovitz. No se imaginan ustedes, el padre de las Koplovitz, los beneficios que obtuvo de su relación con Franco. Del Corte Inglés, empresas de construcción, turísticas, de restauración, tantas que se desconoce la mayoría de ellas, porque crearon empresas fantasmas y la mayoría de estos consejos de administración no contaban que tenían a esta gente entre sus consejeros. Franco adquiere por un precio irrisorio en ese momento lo que fue el gran pelotazo familiar de la fortuna de esta familia. Y se trató de la finca de Arroyomolinos, que era, cuando Franco lo compra, un terreno rústico, evidentemente que al poco tiempo de ser adquirida por la familia Franco se convierte en urbanizable, y hoy conforma un complejo urbanístico tremendo. El complejo se llama Xanadu. No les digo más que tiene hasta una pista de hielo artificial. El Palacio de Cornide en La Coruña también fue adquirido por la familia. Es un palacio extraordinario. Y luego llega la finca de Valdefuentes también. A la muerte, cuando muere el dictador, Metálico no deja mucho dinero. No deja mucho dinero tanto a su viuda como a su hija y a su yerno. La hija y el yerno estaban en sociedad de gananciales, es decir, que el patrimonio era repartido de los dos. No deja mucho dinero, pero el patrimonio que deja en herencia oscila. Los historiadores hablan, fíjense en la variable de las cifras, entre 1.000 y 20.000 millones de pesetas de los años 70. Hay una anécdota muy curiosa de la duquesa, de la hija de Franco, Carmen Franco, que hace en un viaje en avión a Suiza. Ella llega a Barajas y hacía muy poquito que habían puesto en Barajas los detectores de metales. Entonces ella no lo sabe y pasa con un maletín y el detector de metales empieza a pitar. Los guardias civiles, claro, se quedan perplejos, pero se ven obligados a abrir ese maletín. Y sorpresa, se encuentran con monedas y, bueno, cantidad, un tesoro, vaya, de piedras preciosas y de oro dentro de ese maletín. Sobre todo había muchas medallas que provenían de esos regalos. ¿Recuerdan esas 2 visitas semanales que le hacía a Franco? Bueno, pues ella dice que es que va a Suiza, que esas monedas no tienen apenas valor, y va a Suiza para que le fundan el oro y le hagan un reloj de cuco. Así quedó la cosa. ¿Cómo sería la rapiña de esta familia? Que con bastantes datos apuntan a que fue el propio yerno el que vende la exclusiva de
Franco, cuando está internado en La Paz, cuando está todo conectado a tubos a punto de morir, le mantienen vivo porque principalmente este hombre, Martínez Bordiú, se ocupa en esos últimos días de intentar poner a salvo toda esa fortuna, toda su red de influencias que tenía, con el temor de que una vez muerto Franco, pues la democracia tomara cartas en el asunto, cosa que evidentemente no ocurrió. La transición fue absolutamente tolerante con esta familia genocida que no solamente asesinó a cientos de miles de españoles, sino que nos esquilmó. ¿Cómo sería la tolerancia de los sucesivos gobiernos con esta familia que la viuda de Franco, doña Carmen Polo, cobra hasta que se muere del Estado español, es decir, de todas las españolas y los españoles, 900.000 pesetas al mes, 4 veces más que cobraba, por ejemplo, Felipe González siendo presidente de gobierno? Una vez que muere, lo hereda todo su hija, que, como todos sabemos, llevó ese patrimonio con mano de hierro. Sus nietos no reciben nada y ahí tenemos a la mayor de sus nietos, a Carmen Martínez Bordiú, pobrecita, que tuvo que dedicarse pues a vender exclusivas de matrimonios, a hacer televisión, programas de telebasura, etc. Porque hasta que no se muere la madre no reciben la herencia, cosa que ha ocurrido hace unos años, y entonces ya todos esos hijos que antes habían tenido una conducta un poco irregular, hablo de Carmen y hablo del pequeño, de Jaime, los demás fueron discretos, se dedicaron a incrementar la fortuna, a hacer sus cositas, pero sin dar muchos escándalos. La mayor y el pequeño sí que los dieron, ¿no? Entonces, una vez que muere la hija de Franco, ya se reparte la herencia, se venden los patrimonios que no tienen. Intentaron vender el Pazo de Meirás, lo que pasa que la lucha unida del pueblo de Oleiros y de los alrededores consiguieron que ese pazo volviera al pueblo de La Coruña, que es a quien pertenecía realmente, ¿no? Todos estos nietos ahora manejan toda esta fortuna incalculable, totalmente incalculable. Se dice que cuando vamos a Madrid y dejamos el coche en un parking, estamos pagando a los Franco porque son dueños del patrimonio de todos los parkings de Madrid, o de casi todos. Está la casa de hermanos Becker, porque cuando Franco se muere salen del Pardo y compran un edificio entero en la parte, digamos, más rica de Madrid, la calle Hermanos Becker. El edificio entero es suyo, es un esquinazo impresionante, ¿no? Es decir, esa fortuna queda en manos de los Franco, esa fortuna que fue robada al pueblo español y que en ningún momento ha sido devuelta. Yo tengo una certeza absoluta que os la transmito a vosotros. La memoria histórica, la memoria democrática, la tienen tanto miedo porque todas esas personas que tienen miedo y que nos dicen no hay que revolver el pasado, no hay que recordar, es porque se beneficiaron mucho de esa dictadura, porque se beneficiaron del expolio de los robos que realizó la dictadura. Se lucraron las empresas con trabajo esclavo de cientos de miles de presos políticos españoles que fueron a trabajar como esclavos a esas empresas sin juicio, sin cargos, como esclavos. Toda esa animadversión que tiene esa parte de la población española hacia la memoria histórica, yo me he preguntado por qué y creo tener la respuesta. Es por esto que les estoy contando, por los beneficios y la cobardía que demostraron con ese dictador fascista, amigo de Hitler y Mussolini. Volveremos dentro de poco con otra historia. Les remito a La Pajarera Magazine porque ahí están todos nuestros artículos, todo lo que les contamos está con todo detalle. También los libros que yo he consultado para realizar este podcast y los artículos que están en La Pajarera Magazine. Y agradecemos muchísimo que compartan estos podcasts y La Pajarera Magazine, porque es la única manera que tenemos de conocer nuestra historia, que nos la han robado. Pasen felices días. La Pajarera Magazine.